Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pasan 6 minutos de las 12 de este magnífico jueves. Os abro la puerta y os doy la bienvenida a Mañana es Tarde. Aquí comienza Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, hasta las 2 os vamos a ofrecer este magazine aquí en esta casa en Radio Intereconomía Valencia, con el señor José Antonio Nebot en el control técnico, con don Ramón Ferrer en la producción. Y hoy, como es un día especial, señor productor, usted me da permiso, ¿no? Yo le doy permiso. Me da usted permiso, muy bien. Pues vamos a comenzar ya con el invitado del día de hoy, que no es otro que Carlos Goñi. Y es que mañana viernes en el Palau de les Arts, todos los amantes del buen rock y los amantes que son Legión de Revolver tienen una cita con Carlos Goñi, con su banda, a las 9 de la noche. Adictos a la euforia, un disco no pandémico, de lo cual nos alegramos. Entradas casi agotadas y muchas ganas de ver en directo a Carlos Goñi. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado. Nosotros también, teníamos muchas ganas de que viniese. De hecho, cuando... se lo vamos a contar, Ramón. Cuando salió el principio de la gira, y enseguida escribimos. Y dijeron, no, cuando vaya a Valencia, tranquilos. Que... Pero bueno. Oye, Carlos, Adictos a la euforia. Qué gran disco, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que siempre todos los discos los hago lo mejor que sé. A veces uno está más brillante que otras veces y en este caso, pues la verdad es que me ha sonreído la fortuna y el trabajo, claro. Además, durante varias semanas, disco más vendido, disco más descargado. Qué importante es eso en el momento que estamos viviendo en la industria discográfica. Sí, porque aunque las cifras sean no sé cómo llamarle, una vergüenza, pero bueno, pues es lo que se vende, es que tampoco se vende más, ¿no? Entonces, luego puedo estar orgullosísimo y agradecido a todo el mundo que ha querido pues confiar en que le ha gustado el disco, que al principio son cosas que no se, por lo menos en mí no se curan, y cada vez que voy a sacar un álbum estoy acojonado antes de que salga y nervioso y pensando gustará, no gustará, que yo los discos no los hago pensando en que voy a buscar la fórmula fácil para que le guste a todo el mundo, no, jamás he hecho, de hecho no sé cómo se hace eso, o sea, pero bueno, pero es verdad que cuando ocurre pues te sientes muy bien, claro. En este disco la promoción ha sido diferente, ha sido sacando sencillos, y a la gente que estábamos al otro lado pues queríamos más, y a cada cual mejor. Muchas gracias. Y a mí no me gusta esa promoción, pero es la de hoy en día. Es la de hoy. Es así, me parece infame. A mí me gusta mucho más que cojas un buen single que tire, que tenga peso, la que sea, me da igual, pero la duración de los singles ahora mismo es nimia, o sea, es absurdo. Lo sacábamos cada 2 semanas. A Carlos, últimamente, pues la verdad es que tenías problemas en los conciertos con tu espalda, con tu... En el año 2019. Yo te vi tocar en el pabellón de la Fuente San Luis, sentado porque no podías más. Incluso me consta que fue un esfuerzo tuyo máximo. Toda esa gira iba de Nantium hasta Las Cejas. Fíjate. O sea, fue una gira durísima. Para que la gente se dé cuenta también del esfuerzo y el sacrificio que hace una estrella por su... Una estrella no, alguien a quien le fascina lo que hace y es que me fascina lo que hago. Tengo una pasión desmedida por esto y bueno, pues es verdad que fue un esfuerzo importante, sobre todo los kilómetros. Y era más un problema que se acaba convirtiendo en grave por el asunto postural en la furgoneta, por ejemplo, que es demoledor. Entonces llega la pandemia,
te pones a estudiar, dices que no vas a escribir porque lo fácil era, qué malo es todo, que pobrecitos sanitarios y etcétera, etcétera. Estudias nutrición, te pones las pilas y yo veo a un Carlos Goñi ilusionado y en plena forma. Sí, la verdad es que sí. Es que eso al final genera más cosas. Aparte de todo lo que conlleva el hecho de haber perdido más de 30 kilos y hacer mucho deporte como hago ahora. Y claro, pero genera, por ejemplo, que encima del escenario, pues como me dicen amigos o gente después de los conciertos, me dice, joder, es que si estás irreconocible a nivel físico en persona ahora, lo de encima del escenario no es que seas irreconocible, es que eres otro. Claro, y hay una frase que me ha encantado. Ninguna dieta funciona. No, Funciona cambiarte la vida. claro. Transformación, que se dice ahora. Bueno, que se diga como quieran, pero tienes que cambiar de hábitos. Si no cambias de hábitos no va a funcionar. O sea, porque es que las dietas no funciona ninguna. Las dietas es para qué valen. Valen para que tú hayas perdido no sé cuántos kilos de repente y tu vida es como ordenada y no sé qué, no sé cuánto. Y durante un par de semanas, por el motivo que sea, porque te has ido de viaje, estás de vacaciones, te desordenas. Vale, pues después de esas 2 semanas te metes una dieta de 5 días salvaje y vuelves al orden. Porque si sigues desordenado no vale para nada. Pero si vuelves al orden, para eso vale una dieta. Ya está. Mañana, Adictos a la Euforia, en Les Arts, un disco, a mí me gusta mucho, yo creo que, y la reacción del público en general ha sido así. Va a ser el leitmotiv del concierto, supongo. ¿O no? Pues no del todo porque pero tiene una explicación, fíjate. Suenan muchas canciones del disco, evidentemente. Pero cuando llevas tantos años y llevas tantas canciones, son más de 200 canciones editadas. Entonces, cuando eso pasa, tu último disco suele ser la excusa para ir a verte, pero el verdadero motivo es tu carrera. Entonces, hay tal montón de canciones que tienen que sonar que ganarse, como digo yo, un slot en el repertorio para las canciones, se lo tienen que pelear, pero bien. Al final, ¿qué pasa? Que como tengo una super banda, pues ¿qué hago? Pues estos señores llevan un repertorio de 50 canciones en gira y las vamos cambiando de un concierto a otro. Entonces, menos una serie de canciones que claramente no pueden seguir de repertorio. No puedo dejar tocar San Pedro, Rocío Tupiel, esas dos, por ejemplo, o El Dorado. Son canciones que van a sonar siempre porque son la base fundamental sobre la que se sustenta de alguna manera. Hay mucha gente que espera ese final, ¿no? Con El Dorado, claro, pues se ha convertido Pedro, ya en es como un clásico dentro de lo que es Revolver y bueno, pues yo estoy encantado de hacerlo. Además, nunca me aburro, siempre le doy la vuelta, acabo haciendo arreglos nuevos para reencontrarme con las canciones. Algunas de ellas las dejo descansar. Por ejemplo, este año no estamos haciendo Calle Mayor, por poner un ejemplo. Pero el otro día que estuvimos tocando en Gijón, pues invité a mi amigo José Manuel Tejedor, al gaitero, e hicimos Calle Mayor. Y en otros sitios, pues de repente estaba haciendo Asustando al Huracán, que llevaba sin hacerla no sé cuántos años. Pues esta gira la estamos haciendo. En este disco, Carlos, he leído y has contado que es un reencuentro contigo mismo porque te recuerda el por qué te dedicas al mundo de la música. Sí, es como si fuese una carretera, un puente entre yo mismo a día de hoy y todas las canciones de muy principios de los 70 que me rompieron el alma o el corazón y que de repente un día me decidieron a hacer lo que soy, a hacer lo que hago, quiero decir. Muchísimos músicos, muchísimas canciones, pero todas ellas eran de una época concreta, 71, 72, 73, hasta el 74, sobre todo. Para mí esa es la mejor época de la historia de la música, para mí. Y te recuerda a esa música. No, ya no es que me recuerde, es que lo que he hecho ha sido un guiño claro en cuestión a producción. Por ejemplo, hay un cuando nosotros empezamos, no voy a decir con qué empezamos, con la música con la que empezamos los conciertos. Mañana lo veremos y lo escucharemos. Es muy curiosa. Sois demasiado jóvenes los dos, me parece a mí, para reconocerla, pero
entronca perfectamente con el primer tema que suena en el concierto. Entonces, cuando me di cuenta de eso en casa, porque esa música me gusta muchísimo, además, y bueno, pues dices, qué bien queda esta canción que acabo de grabar con esto que suena, que es del 72, me parece que es una cosa así. Oye, si no recuerdo mal, en una entrevista que estuviste aquí con Miguel Ángel Pastor, contaste que debido a una lesión, tú empezaste a tocar la guitarra. Y es curioso que ahora, gracias al deporte otra vez, lo estás disfrutando a tope. Pues esto es cierto, esto que acabas de decir, no había caído en esta cosa, pero es real. Yo me pongo siempre me ha gustado mucho leer, leía mucho, pero no escribía. Y me pongo a escribir a raíz de que tengo una lesión que me aparta del deporte como tal, el codo. Y bueno, pues me pongo a tocar y a escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya bueno. Y curiosamente ahora, años después, pues mi reencuentro otra vez con el deporte hace que esté haciendo los mejores conciertos de mi vida y que después de 2 horas 40, una cosa por estilo que dura el concierto, acabo como si no hubiese hecho nada. 2 horas 40. Más o menos. A mí siempre que voy a ver a Revolver me comentan, ¿a qué hora vas a salir? No lo sé. Además siempre lo dice, No lo claro, pero, ¿queréis más? Pues Aparte bueno, es que ya mañana veremos. es un día. Primero es el cierre de gira y gracias a Dios ya ha pasado la cosa esta de la pandemia, que durante la pandemia se nos recortaron muchísimo los tiempos de los conciertos. Me lo dejaron en hora 20, hora y media como mucho, y para mí es matarme. Tengo que reestructurar todo el concierto a nivel de unos cuantos bloques, que aunque voy cambiando el repertorio, pero va por bloques, quiero decir. Y para mí era una putada eso. Hombre, de hecho, en el de Les Arts, que dijiste, bueno, podéis bailar un poco. Enseguida vinieron allí a sentarnos a todos, ¿te acuerdas, Ramón? Con San Pedro. Con San Pedro. Sí, y bueno, tú estaba dices decir, bueno, bueno, no tanto, pues estábamos todos, por cierto, vocalmente espectacular ese concierto. No sé si lo recuerdas. Es que, Pero- ¿sabes qué pasa? Que es que Buah. este año, lo que pasa es que este año, por ejemplo, yo que lo estoy cantando mejor que nunca en esta gira. Todo en general, porque mi condición física ha mejorado muchísimo. Entonces, si estás bien, respiras bien, que es fundamental para cantar, pues la garganta no sufre. La garganta es como si fuese la muñeca. Tú cuando haces pesas no levantas lo que sea con la muñeca. Lo levantas con el antebrazo, lo levantas con el brazo completo, quiero decir, ¿no? Y con más músculos ahí. Y con la muñeca lo que haces es dirigir. Pues con la garganta no se canta. Se canta con el diafragma. Y con la garganta diriges, modulas. Por eso los chavalines de la mayoría de los que salen de los programas estos de talent shows y cosas de estas, cuando hacen un concierto rara vez pueden hacer 2 seguidos. Porque se funden. Hablando de talent show, estuviste en uno. No es una... Bueno, no era un talent show, pero bueno, saliste en la tele que para... O escúchame, Coño, pero no tiene nada que ver. escúchame, que para ti salir en la tele... Y qué bien saliste en la tele. Bueno, lo que pasa es que... Qué guay. Es verdad, la gente que te aprecia, o simplemente los que tienen curiosidad de ¿por qué Goñi no salía en la tele y tal? Primero porque había banda en directo. Todo era en directo. Todo era en directo. Y segundo, porque era unos dúos imposibles que, bueno, que ni tan Básicamente mal. porque era en directo. Si no llegas en directo no lo hago. Y si me lo llegan a ofrecer hace 4 años, habría hecho que no. Pues me habría dado muchísima vergüenza salir con el aspecto que tenía. Fíjate. No lo habría podido hacer. Pero esto es una cosa que tengo clarísima. Me lo pensé mucho, Y la primera vez que tocaste sin guitarra. Sí, Que cantaste sí, sin sí. guitarra. Sí, y ahora hay un montón de canciones en el concierto que no cojo la guitarra. O sea que... Sí, te cambia, es lo que te digo, es que cuando tienes Te ha confianza... cambiado mucho, ¿verdad? La Sí, confianza la vida, y todo. claro, Porque es lo primero que te cambia, la confianza, la autoestima, a partir de que no tienes que estar escondiéndote y estás contento con tu aspecto, que te enfrentas a las cosas de una manera distinta. Parece muy banal estas cosas, o como muy... no sé cómo decirlo. Sí, ya, pero es que es real, coño, o sea, es que es como, y como es real, y yo lo puedo decir mejor que nadie, porque cuando me he cambiado a los 50 y... a los 58, o sea, podría haberme cambiado a los 40 o a los 30 o a los 50. Bueno, pues mira, no, a los 58, pero es real, es cierto. Carlos, hemos seguido a través de redes sociales, Instagram, Facebook y demás, toda la gira, hasta el día de hoy. Lleno, público entregado. ¡Wow! ¡Wow! Sí, si tuviese que destacar algo de la gira esta, básicamente sería el público. Y estoy de acuerdo con que la banda es, como te digo, es monstruosamente
fantástica de lo bien que suena y lo El bien que lo señor tenemos. Bowes, el señor Giner y el señor Sam. Sí, esa es la banda. Pero reconozco que es que el público nos lo está poniendo muy fácil. Muy, muy fácil. El otro día en Barcelona salimos al escenario. Yo no sé cuándo fue la última vez que me pasó eso en mi vida, y tuvimos que esperar 10 minutos para poder empezar, Aplaudiendo a la gente. Solo de que dijimos ¿Vale? que no hablo hasta el segundo tema, además. O sea, es que no había abierto la boca. Y llegó un momento en que me emocioné muchísimo y todavía no habíamos cogido ni siquiera la guitarra. O sea, Fíjate. Es que yo no sé, Carlos, si la legión de fans. Yo soy adicto a Revolver, lo tengo que decir, de principio. Creo que es bueno. Pero viene de muchos años atrás. Además, vas a los conciertos y muchas veces ves a la misma gente. Sí. Coincide, a lo mejor no los ha vuelto a ver en 2 años. Pero los ves allí y hoy, otra vez aquí, sí, otra vez aquí. A ver a Carlos. Vamos a ver a Revolver. Yo me acuerdo conocí a Revolver, yo me hice adicto a Revolver en la Fuente San Luis, en una presentación del Valencia Basket, yo me que acuerdo era de eso. con concierto de Sí. Revolver, Ajá. año 94, 95 aproximadamente. Yo estaba allí escuchando Este es mi grupo. A partir de ahí ya vino toda la saga. Y además, te lo digo por la gente, además tus canciones nos pertenecen también, son algo parte de nuestra vida, porque Siempre. yo lo tengo que decir, yo en mi boda le dije a mi mujer cuando ella me pidió matrimonio, fue más ella que yo, le dije yo cuando el Qué cura no, chulo. el concejal me dijera sí quiero, tiene que sonar el Fado de Lisboa. Y sonó. Mi mujer me dijo, no hay ningún problema. Y sonó el Fado de Lisboa. Eso pasa con mucha gente, eso es algo nuestro, Carlos. Y además eso, mira, yo cuando me dicen cómo se escribe una canción que luego es un éxito, no sé cuánto, dices, yo no tengo ni idea, yo no sé cómo se hace eso. Yo escribo lo mejor que sé. Y luego es el público el que decide qué va a pasar a pertenecer a la banda sonora de sus vidas o no. Y el que decide cuánto tiempo va a vivir esa canción en su móvil o en su reproductor de lo que sea, o en el coche, donde sea. Y ahí yo no tengo nada que ver. Al fin es una decisión y es algo que me siento honradísimo por ello y no puedo más que haceros la ola, que es lo que normalmente suelo decir siempre, pero es algo que hacéis vosotros. Y ahí se puede poner una compañía como quiera, hacer promoción o no, da igual. Si el público decide que se queda con esa, se queda con esa. Te voy a dar un detalle. ¿Tú sabes que el Faro de Lisboa nunca fue single? No. Increíble, ¿no? Nunca fue single. Y se ha convertido en un himno. ¿Quieres que te diga otra que no fue single nunca? El Dorado. Toma. ¿Qué te parece? De esas canciones nunca fueron single. Es increíble. Yo, por ejemplo, bueno, aquí en Más Vale Tarde llevo la sección de cine, películas románticas, Love Story y tal, pero siempre digo muchas veces, canción romántica, Lisa y Fran. Escucharla. Tampoco fue single. Tampoco fue single. No. Y es una canción, la verdad, súper bonita, una historia de amor tremenda, igual que Faro, pero por eso lo digo, que a veces no hay que ser single para que una canción pertenezca al público en absoluto. Mira, hay una canción del disco este nuevo que no te sabría decir si es. Llevamos tocando como 1, 2, 4, 5, que son 5 o 6 temas estamos tocando más o menos del álbum. Pero hay una que es la del Otoño está al caer, que claramente al público le gusta mucho, por ejemplo. Calor y tiempo, pues pasó un poco más desapercibida, o sea, bien, pero también es verdad que la empezamos a hacer al principio de la gira. Al principio de la gira, pues también todavía hay que aprenderse las canciones, tanto nosotros para hacerlo bien, como el público para disfrutarlas un poco más, probablemente, ¿no? Pero hay canciones que ves claramente que funcionan o que no. Y lo ves en el público. Unas llegan más, otras llegan menos. Y ahí es una cuestión de esa conexión que a veces existe, otras veces no. Lo mismo que funciona. Yo siempre cuando hablamos de directores de cine me gusta hablar de los carteles de las películas. Yo creo que es algo importante de cara al sí. público. Ramón y sus carteles. Yo, el Adictos a la Euforia funciona. Lo tengo que felicitar. Sí, es un gran. La portada es tremenda. Sí. Y a los que no son tan fan ya les engancha, pero a los que somos ya solo con la portada. Lo mismo que me ha emocionado el disco, lo tengo que decir, pero lo de la Estrato Ajá. me parece tremendo. Yo lo estaba leyendo y yo digo, ole. Porque no suele ser habitual, sobre todo que esto es los CD, pero yo lo estaba escuchando y yo digo, no es una canción, es una banda sonora por completo. Todo lo que estamos leyendo ahí. Lo de la Strato es curioso, es el primer disco donde no hay, si te fijas,
no está la parte esta técnica de decir, este disco, que como en la mayoría de los álbumes está, agradecimientos a Pedrito, Juanito, Jorgito, y luego, el disco fue grabado el día no sé qué, por Juan, Pedro y no sé quién. Y los músicos son este, y ya está. Y yo no quería hacer eso, por lo hecho muchas veces. Y me apetecía hacerlo de una manera distinta, aparte que era real. La cuestión es que yo cuando me compro esa guitarra, de repente, esa misma semana nos encierran. Y mi guitarra viaja a Valencia. Y yo me quedo donde vivo, en el pueblecito ese que vivo, en la Sierra de Guadarrama, a 100 kilómetros de Madrid, hacia el norte, hacia Burgos. Y me quedo ahí sin guitarra, joder, y diciendo, wow. Y entonces, y no podía venir a por ella, pues tuvimos 3 meses que nadie podía salir de casa, si os acordáis. Y para mí fue una pena, porque estaba loco por tenerla. Pero ya me metí en lo que me metí, de ponerme a aprender un poco de lo otro, hacer reportes, no sé cuántos, y se me pasó. Pero las primeras semanas, tenía una pena que me moría de que no tenía mi guitarra conmigo. O sea, fue un horror. Aparte de que si la llego a tener, habría escrito el álbum, yo qué sé, no sé, en muy poco tiempo. Porque este álbum lleva los años de pandemia de retraso, se supone, ¿no? Sí. Justamente. Hasta cual. O sea, yo normalmente entre álbum y álbum suelo tardar 2 años y medio, una cosa por el estilo. Bien, le sobran justo los de la pandemia que decidí. Notas acabo tomando todo el día, pero porque tengo el radar puesto 24 horas al día. Bueno, tampoco es hacerlo de otra forma y así es como funciona, quiero decir. Pero no, lo que es escribir, de decir, voy a ponerme a escribir, voy a coger a ver qué tengo en el material, voy a estirarlo, vamos a ordenar, tal. Ni una. O sea, fue una cosa que decidí muy premeditadamente y con mucha calma, con mucho cuidado, decir, no escribo una coma. De hecho, el único tema donde hay algún tipo de referencia a lo de la pandemia es la canción del anillo de boda. Y no habla de la pandemia para mí. Según yo lo entiendo, o por lo menos la idea que yo tengo en la canción es lo que quise, de lo que habla es de la resistencia, que es donde yo me coloqué desde el principio. Es decir, yo nunca voy a aceptar que esto es, como decía en estos, que esta es la nueva normalidad. No, yo no, para mí no. Para mí no, esto no es una normalidad, esto es una anormalidad. Sí, señor. O sea, me negué absolutamente a concebir la situación como, señores, a partir de ahora va a ser así. No, yo no. Me niego. Esto pasará y volveremos a recuperar nuestra vida. Que os habéis empeñado en decir que era una mierda, y no es una mierda, mi vida es maravillosa. Y la mayoría de la gente tenemos una vida muy vivible, que no estamos en el siglo XVII. O sea, estamos probablemente en el mejor momento de la historia de la humanidad en cuanto a cómo se vive. Y me mosquea mucho cuando nos meten miedo diciendo, pero no os preocupéis que yo tengo la solución para que vaya mejor. Mira, déjame en paz, o sea, no me jodas, déjame tranquilo. Y así lo pensaba yo, y yo defendí muchísimo esa postura, absolutamente. Y la otra postura con la que también me declaré en contra era la de, vamos a salir más fortalecidos. Sí, y más altos y más guapos, no te jodes. Sí. No salimos más fortalecidos. El que era tonto antes de empezar la pandemia, y la persona que tenía cuidado antes de la pandemia lo tuvo más con la pandemia y lo siguió teniendo después. Yo hubo una cosa que hice, que estoy orgullosísimo de haber hecho además, que fue mantener una disciplina descomunal con el tema de seguir acostándome a las 11:30 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana, que es lo mismo que hago cada día. Pero durante la pandemia decidimos no romper el horario bajo ningún concepto, porque era lo que nos iba a mantener con los pies en el suelo y no te iba a descabalar tu vida, que a mucha gente sí le ocurrió. A mí en parte, a mí y amigos nos ocurrieron, porque eso. A mí sí que se me descabaló. Todos los días era festival. Aquí donde estamos sentados fue zona cero, Carlos. De pandemia aquí en Valencia. Aquí. Y aquí hasta el apuntador estuvimos ingresados. Joder. Sí. Y pues mira, hay un servidor, por ejemplo, con tus canciones, el ordenador y tal, pues lo fui llevando y demás, pero que lo pasó muy mal. No, claro, es que vamos a ver que fue una cosa, en fin, que... Pero bueno, pasó. Claro. Y fruto de que pasó, Adictos a la Euforia, pues es una realidad, pues porque había que mandar un mensaje guay. Hubo muchas canciones que se quedaron fuera del repertorio precisamente porque tenían que cumplir una serie de requisitos que eran los que tenían que ser, y no me bajé del burro conmigo mismo, quiero decir. Dejé fuera 15 canciones, ¿sí? Y
Hombre, no porque fuese a hacer un álbum de 24, pero sí que había canciones que realmente funcionaban y que estaban bien y que tenían mucho sentido y que me gustaban mucho y tal. Pero la cosa más imprescindible era que tenían que ser positivas. Todo lo que no fuese así no iba a formar parte del disco. No, porque mi vida ahora mismo, gracias a Dios, tiene mucha luz. Porque si miro para atrás, a mis 61 años no encuentro ni un solo momento en toda mi vida donde me encontrase mejor que ahora, lo cual es la bomba. Y porque la vida no me debe nada, estoy absolutamente en paz con ella. No ¿Duermes bien? Duermo muy bien. Porque haces lo correcto. O al menos crees que haces lo correcto y Haces estás lo en que- paz contigo mismo. exactamente. No, pero eso es una cosa que he mantenido siempre. De ahí que, por ejemplo, con los álbumes sea totalmente vaya a rajatabla con lo de en los discos. Solamente están las canciones que me gustan y de la manera que me gustan. Porque luego me tengo que poner delante de vosotros. Y me vas a hablar del disco. Tú imagínate que me dices, jo, Carlos, me encanta Al infierno sin papeles. Y te digo, sí, pues a mí no. ¿Cómo? ¿Qué? Buah, me quedo de... Pues yo tengo amigos dentro de la profesión que dicen, pues yo tengo muchas canciones en mis discos que no me gustan. Digo, joder, ¿por qué las has grabado? Es que Carlos Goñi en un concierto, podías hacer un concierto de 5 horas perfectamente. Ya, pero porque es que Me tengo refiero 30 años. de éxitos y éxitos y éxitos. Y ojo, Juanfran, que no pidas peticiones, que ya entonces se nos No. va a las No, 6 o 7. esto Cada sí, uno- sí que esta gira no, pero el año pasado sí que aceptaba peticiones todo el rato. Y luego tocaba En lo el que concierto quería. prepandemia tengo que decir que yo siempre pido el Fado de Lisboa, soy muy pesado. y Carlos Sí. canto el Fado de Sí, Lisboa. bueno, a mí es que fue un concierto muy, muy chulo. Carlos, las tendencias sociales, lo políticamente correcto, eso no va contigo. No. Y siempre ha sido Bueno. un verso suelto, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que sí, como decía un periodista una vez hace muchos años, me dijo en Prado del Rey, me dijo, contigo hay un problema. Dijo, ¿sabes qué te pasa? Dice que tú eres demasiado cheli para el hijo de la Kelly y demasiado rockero para el facha de Reniero. O sea, ¿os acordáis? Eso es de Moncho al Puente, era una canción. Sí, sí, sí. Decía, eres demasiado pijo para unos y demasiado callejero para otros. Entonces, digo, ya, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo lo que no puedo hacer es andar buscando. O sea, yo desde hace muchos años entendí que una serie de circunstancias a lo largo de mi vida hacen que, pues que a nivel político tengan unas, por ejemplo, o social tengan las ideas más o menos claras por un sitio, pero que convergen todas de una manera Te lo- de todo, ¿no? Te lo venía a decir, Carlos, porque claro, hay letras tuyas que con el buenismo de ahora, que yo lo veo, Sí. una soplapollez de tamaño gigantesco, las revisan y te, ay, pues no eres correcto. Ay, pues no Me lo dice... preguntaron No me digas. ayer, Sí. Ostras, en una de las tú, entrevistas. fíjate. Me dijeron, oye, ¿tienes intención de modificar la letra de tus canciones? Digo, ¿qué? ¿Yo? No. Aparte es que, a mí particularmente, me parece absurdo la historia está bien revisarla para que no se vuelva a repetir. Pero lo que no se debe, yo no creo que se deba hacer, en cualquier caso, no se debe. Yo al menos, a mí no se me ocurre juzgar lo que ocurrió hace 200 años. Tiene su contexto. Claro, es lo que hay. Es lo normal. Es lo Me parece absurdo ver las cosas 300 años después y crucificar a quien no, es que eso no se puede hacer así. Es que el mundo era de una manera muy determinada y aquello que sucedió, pues imagino que iba de acorde con cómo era el mundo entonces. Ay, yo tengo a mi hija, por ejemplo, vemos a veces Cachito, el programa de la 2, y canciones de los 80, finales 70, 80, papá, aquella, pero eso te gustaba a ti, Pues esa claro. letra, y yo digo, pues era una época, Amelie, era una época, y esa época se vivió así, que algunas cosas eran políticamente más o menos incorrectas, pero fue esa época, hoy en día hay que vivir a otro, pero no revisar lo que fue la época pasada. No, aparte que siempre ha habido opciones, ¿eh? O sea, a mí los 80 yo los detesto profundamente. Pero es que no me gustaba ni el pelo de las chicas, ni las sombreras, ni que yo llevaba también, y por no hablar de mi pelo, claro. Pero tú lo estás diciendo, era la época. Bueno, pero a mí, por ejemplo, la música de los 80 no me gustó. No, porque yo era un enamorado de la música de principio de los 70, que es lo mismo que me ocurre a día de hoy. Y nada más lejano de la música de principio de los 70 que la música de los 80. Que de repente desaparecen las guitarras y empiezan a aparecer las cajas de ritmo, los sintetizadores por todos los lados y dices, joder, esto no me gusta nada, no me... Bueno, Ese fue entonces el motivo por el que tu comité de Cisne desapareció en realidad. Sí, sí. Porque
entre todos lo que nos unía era un amor importante por la música de los 70. Y luego, aparte de eso, a mí lo que me separaba de ellos era mi absoluto desprecio de por la música de los 80. Especialmente ese tipo de pop inglés, rollo nuevo romántico, toda esta vaina que no me interesaba nada. O sea, nada. Depeche Mode me encantaban. ¿Por qué? Joder, porque tiene un saco de canciones. ¿Qué más me da que lo hagas con una caja de ritmos? A mí se me da igual. Pero lo que quiero es una buena canción. Entonces, Carlos, la música de ahora... la Es gran otra parte también. de la música Es de otra ahora. época también. Es que es pero, otra uf. época, o sea, yo lo que pasa es que la de los 80 la puedo hablar de ella porque lo viví. A mí que me digan autotune, Entonces- instrumento de música, Ya, bueno. bueno. Como lo viví, puedo hablar de ello como crea preciso porque lo viví. Entonces, no me gustó, o sea, es que no me gustó nada. O sea, hay algunos discos que sí que me gustaron de unos cuantos tíos, por unos cuantos tíos que se mantuvieron fieles a lo que venían haciendo de atrás. sí, Con lo cual, ¿Neil Young siguió sacando buenos discos en los 80? Sí. Springsteen, pues también. Bryan Adams también. Ya la gente que me gustaba sí seguía haciendo discos que efectivamente me gustaban. Pero lo nuevo que salía en los 80 en general, pues no mucho. Ramón, tenías una pequeña sorpresa, nos quedan 5 No, minutitos, no siempre- quiero tampoco... Yo tenía aquí, para que en una palabra o en una expresión nos dijera Carlos Goñi. Ha sacado... a ver, he yo sacado lo explico. Mi biblioteca privada de Revolver. Ramón tiene ¿Sí? toda la discografía, evidentemente, pero él ayer me dijo, oye, ¿qué te parece si llevo los que para mí... Ah, qué bonito esto. Digo, pues No, venga. y que Carlos Goñi dijera una palabra, una expresión, Vale. la época. Yo ya te digo que yo me quedo con el Es último. el primero, ¿no? El primero. Todo por hacer. Fíjate, toda esa carretera para andar. Porque era la salida. Claro. El básico. El básico 1, pues mira, ese es el disco que hizo que la música de Revolver estuviese en las tiendas de discos en un cajón y cuando salió los discos de Revolver los pusieron en otro cajón. O sea, cuando llegabas estaban en el disco del cajón de los Sin Nadie Estaban todos ahí. y cuando salió ese álbum los pasaron al cajón de lo que hay que escuchar. Este ya. El dorado. Ese disco, lo más importante que tiene, aparte yo creo que es un buen álbum, pero aparte de eso, lo más importante que tiene es que era la confirmación de que lo que había pasado con el disco anterior, que es el básico, no era una cuestión ni de suerte ni de flor de un día, sino que era real lo que estaba. Sur. Seguro es un disco que tiene una de las mejores colecciones de canciones de todos los que he hecho. O sea, hay un montón de canciones que están... Ahí tuve mucha fortuna con el tema de el repertorio. Coincidieron muy buenos temas en el mismo álbum. Y este lo he traído porque a mí me encanta. Y yo creo A mí que es también. incomprendido, pero me encanta. Pues fíjate, Tengo algo con Argan. Argan. si tengo tuviese que decir cuál es mi aportación a la música después de 40 años, 41 que llevo en la música ya, mi aportación, como si tuviese que resumir, alguien me dijese, ¿qué has aportado tú a la música? Aparte de 200 canciones, mejores, peores, pero cachitos de mi vida, porque como digo siempre, cada disco no es un libro, cada disco es un capítulo de un libro que es mi libro, el de mi vida, ¿no? Si tuviese que pensar qué ha aportado ya la música, a día de hoy, sin duda, seguiría diciendo que Argan. Argan es mi aportación real a algo que no existía antes y que 11 años después sigue sin existir. Esa es mi aportación real a nivel más allá de los sentimientos que a ti te pueda generar los personales con el Faro de Lisboa, con no sé qué canción, para otros es El Dorado, para otros es la que sea, dentro de ti, da igual. Pero desde mi punto de vista, esto de decir, yo traigo una cosa que no hay, que es Argan. Y estoy... Ese disco sabía que no iba a vender nada, pero cuando volví de Marrakech, después de pasar ahí mucho tiempo, aparte había ido 14 veces en un año. Aparte de eso, cuando volví siendo mejor persona, conociendo muchísimo mejor a un país y a la gente, que es la bomba, y mi respeto absoluto además por todos los marroquíes, claro. ¿No crees que pasará como algunas películas? Que pasará el tiempo Y se pasará la convertirá historia. en Eso culto. no, Puede me han ser. dicho muchos periodistas, por ejemplo, especialmente cuando saqué Capitol. Recuerdo que la gran mayoría de ellos en Madrid, por ejemplo, me decían: yo creo que Argan es un disco incomprendido y en algún momento pasará algo con ese disco. Yo decía, yo creo que no. O sea, creo que efectivamente es incomprendido, pero creo que nunca va a pasar nada con ese disco. Pero bueno,
es falsa la cuestión, porque a mí sí me pasó. Claro. A mí me pasó mucho con ese disco. Y de ahí viene el Revólver de Carlos Goñi de hoy en día, ¿o no? Totalmente viene de allí. Y de ahí, para llegar ahí, primero tenía que haber hecho lo anterior. Siempre, yo creo que siempre que somos lo que fuimos. Y lo que hagas ayer es lo que te configura cómo seas hoy. O sea, todo tiene por qué, todo encaja de alguna manera. O sea, a veces es mejor, a veces es peor, pero creo que somos exactamente el fruto de lo que has hecho hasta este momento. Ha hablado de Capital, Ramón. Sí, Capital. ¿Se lo contamos? Sí, bueno. Hace cosa de, ¿cuánto? Hace 3 meses. 3 meses tuvo José de Cristán aquí, con obra de Delibes, Mujer de Rojo en el Olimpia. Sí. Y le pusimos la canción y nos dijo, no hemos sacado el corte, pero nos dijo, sí, ese muchacho Goñi desde entonces es mi amigo. ¿Verdad? Sacristán de Sacristanes. Qué gran canción, Carlos. Sí, para mí es otra canción de las que estoy. Esa canción a mí me pasa una cosa. Hay canciones con las que, fijaos, todavía la vida me hace un regalo maravilloso, que es que a veces estoy en el estudio y algunas canciones, no todas, sino siempre, pero alguna vez me emocionan mucho, pero de ponerme a llorar, o sea, y cuando me pasa eso es un regalo de difícil explicación a nivel de lo que me corre por dentro cuando me pasa eso, ¿no? Eso me pasó con el anillo de boda, me pasó con Sacristán de Sacristanes y me pasó, por ejemplo, cuando estábamos preparando el 8:30. El básico. En 8:30 me pasó Con un solo de 8:30. ¿Dónde está el final? Con el solo de ¿Dónde está el final? Y en el disco, cuando estábamos en los ensayos del básico cuarto, cambié unos arreglos en un tema que se llama Si es por ti, de precisamente del Dorado. Y el solo que metió Hosby me puse a llorar, pero un tonto. O sea, como un tonto. Entonces, que tantos años después me siga ocurriendo eso, se lo deseo a todo el mundo. Que haga algo en la vida que consiga emocionarle cada día. Yo no sé si hay algo mucho más allá después de eso. Yo me quedo con eso. Wow. Es que me emociona. Es lo que tiene. Carlos, vamos a finalizar la entrevista. Recordar a los oyentes, quedan muy poquitas entradas a la venta. Mañana, 9 de la noche, Palau de les Arts, Revólver en concierto, fin de gira de teatro. Has dicho que te emociona el anillo de boda. Sí. Si no pasa nada, algún día yo me casaré. Y como a Ramón le sonaba el faro, en mi boda sonará anillo de boda. Hostia, es muy larga, igual coincide con el divorcio. Pues oye, no creo porque estamos en sintonía. Y luego, lo que hablabas por los años. Lo que hablabas de emocionarte. Año 95, Plaza de Toros de Valencia, comienzas a cantar Dentro de ti, te tiran una señora y tuviste que parar. Sí. Pues este que tienes delante, que allí era un chiquillo, allí estaba viendo ya a Revólver. Qué honor para Imagínate para nosotros el honor que ha sido tenerte hoy aquí, hablando del concierto, hablando de la vida y hablando de Carlos Goñi de Revólver. Enhorabuena, Carlos, Muchísimas gracias. por hacer la banda sonora de nuestras vidas y sobre todo por ser como eres, ser de verdad. Para bien y para mal. Bueno, pues yo me quedo con el bien, el mal que se va por ahí. Gracias, Carlos. No, ha sido un auténtico placer. Nos vamos a publicidad y continuamos aquí. Bueno, si podemos, mañana es tarde. Le estallaron en la cara como el trueno de un cañón. Con el corazón zurcido, encogidos del espanto, asistimos al secuestro de la risa. Y entre un marzo y otro marzo, los youtubers mientras tanto bendecían a sus fieles en streaming por online. Las espinas de una vida son las arrugas del alma. El error no es acabar, el error es no empezar. Dejaremos de estar vivos si enterramos las espadas. El error no es acabar. El error es no empezar por si se acaba. Barricas de diseño, fuera
son mis gafas sucias o que yo no veo bien. Pero hay tanto hijo de puta que es que ya no quiero ver. Las espinas de una vida son las arrugas del alma.